que nos parezca lógico, así lo vamos a escribir, con lógica psicológica. Muy bien. Perfectamente. En la siguiente tenemos unas frases ahí medio desordenadas. Las vamos a analizar, aunque están desordenadas, ya están ordenadas. A ver qué es algo muy parecido. Perfectamente, entonces... ¿Quién debe leer? ¿Hay que leer o...? sí, por favor. ¿Quieres leer, Lina? Sí, está bien. Okay, adelante. En este tipo de frases el problema es que no se tuvo en cuenta la importancia de los elementos que entran en su composición. Es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. El maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico por orden de la superioridad. Debe ser por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico. Otro, el teniente López tuvo que tomar el mando del batallón cuando mataron al comandante Rodríguez. Mejor escrito, cuando mataron al comandante Rodríguez, el teniente López tuvo que tomar el mando del batallón. Esto nos deja como lección que aunque el orden de los elementos podría no alterar el producto final, de todos modos forma es fondo y se debe respetar lo que mentalmente nos parezca mejor en la redacción. Ahí está. ¿Algún comentario sobre este ejercicio? ¿A qué le dimos prioridad? Ya, digo, está escrito de una forma, pero luego se corrige. ¿A qué le dimos prioridad en la corrección? En la primera, pues porque fue una orden, estamos diciendo por qué. El por qué es que se tienen que someter a un examen médico. Ajá. ¿Sí? ¿Algo más? Y en la segunda, ¿en qué momento el teniente López tuvo que tomar el bando? Sí, a final de cuentas es someter el orden de las ideas, el orden de las palabras al orden de las ideas. ¿Cuál es la idea más importante? ¿Cuál es la que tenemos que destacar? ¿Y cuál es la lógica que le tenemos que imponer al escrito? Sobre eso nos vamos. En la siguiente vamos a analizar la unidad de propósito en la construcción del párrafo. Unidad de propósito es unidad de propósito en la construcción del párrafo. Es decir, que en todo párrafo tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada, o sea, la idea matriz, y las ideas complementarias o secundarias. La coherencia es aquí lo que va a mandar, ¿no? Vamos a revisar unas frases donde hay una idea principal seguida de varias frases que tienen relación directa con la primera y otras que tienen poca relación. Y vamos a comentar al respecto qué nos parece, aunque es un poquito complicada porque sí es un poco larga. Orden de acuerdo con esas reglas de unidad de propósito. Un párrafo adecuado a la idea principal que se manifiesta aquí. ¿Quién nos ayuda? ¿La siguiente diapositiva? Sí. Ok. Yo leo si quieres la primera y ya luego que le siga las demás. Ajá. Juan eligió la carrera de Derecho sin saber lo que hacía. Fer. ¿Le sigo? En realidad no todos los jóvenes saben cuál es su vocación. A Juan le dijeron que era una carrera con mucho futuro. Empezó sus estudios jurídicos sin gusto alguno. ¿Quién sigue? Ahí si quieres yo. Ajá. Siempre había sido muy buen estudiante, pero entonces empezaron sus tropiezos. Los textos de derecho romano y de economía política se le resistían. Conoció a un compañero que le pasaba lo mismo. Luego supo que su compañero se había dedicado a la escultura. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Si Juan le hubieran dejado elegir a su gusto, hubiera
estudiado medicina o astronomía. ¿Les digo? Nunca me arrepentiré bastante, solía decir, de haber estudiado una carrera que me repugnaba. ¿Cuál es nuestra respuesta final? Compartámoslo con los demás. Ujú. Muy bien. Gracias. La pregunta, Sí, maestro. No te escuchamos, maestro. relación con la última. ¿Hay relación? Sí, que Juan eligió la carrera de Derecho sin saber lo que hacía. Y al final él mismo dice, nunca me arrepentiré bastante de haber estudiado una carrera que me repugnaba. Ajá. ¿Cuál vendría siendo la idea principal de todo este escrito? La idea principal. Ujú. La idea principal es de la que se desprenden las secundarias o de apoyo. Ah, ok. Pues la idea principal es que... Por ejemplo, Sí, di. si a Juan le hubieran dejado a elegir a su gusto, hubiera estudiado medicina o astronomía. ¿Puede funcionar como idea principal? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues podríamos usarlo ahí, como esa frase, si a Juan le hubiera dejado elegir a su gusto, podríamos usarlo como una introducción y ya después entrar en el tema de que eligió la carrera de Derecho sin saber lo que hacía. Yo pienso que no es una idea Pero principal entonces, porque nunca se, o sea, jamás se mencionó que él no hubiera decidido. Dice Juan eligió. No dice, ajá, Juan lo obligaron a estudiar la carrera de Derecho. Ajá. Pienso yo. entonces, ¿cuál es la principal? Pues que no tiene vocación, no saben bien usar, cuál es su vocación. Si reordenáramos todo el párrafo, ¿cómo podría quedar? ¿Hay otras opciones? Sí, sí hay. O sea, el orden, El orden, ¿es correcto? pues sí, se tendría que pasar eso. Si a Juan hubiera dejado, hubiera ido, esa iría primero. ¿No? Una buena opción es que la oración principal Uh-huh. sea, digamos, de la que se desprendan las secundarias o de apoyo. Uh-huh. Pero regularmente vamos a comenzar la primera línea manifestando la oración principal. Ajá, a Juan le dijeron que era una carrera con mucho futuro. O empezó sus estudios jurídicos sin gusto alguno. Esa para mí sería esta. Ajá. Y luego, Esta sería la 1, ¿no? pero entonces tenemos que poner el No, pues nombre al principio. sí, diría Juan. Juan empezó sus Ajá. estudios. Sí, sí, cierto. No sé si eso se pueda. ¿Qué dicen las demás? Bueno, si sobre la marcha, si estamos nosotros creando algo, pues claro que se puede, todo lo que sea lógico con tal de reacomodar. Okay. No necesariamente tiene que ser exactamente las mismas palabras. Ah, ya. A ver qué opinan las demás. Entonces, yo creo que es como tú dijiste, maestro, que primero tenemos que ver cuál sería nuestra idea principal. Yo también estoy de acuerdo en que sería, a Juan le dijeron que era una carrera con mucho futuro y empezó sus estudios jurídicos sin gusto alguno. Ajá. Aunque en la primera que estás planteando, no está diciendo, digo, solamente dice de manera general una carrera con mucho futuro. Uh-huh.
derecho. Yo Ah, lo entiendo más como si fuera una tipo moraleja, que exponen dos casos que no sabían cuál era su vocación y pues terminaron prácticamente en el fracaso, por así decirlo, en la parte universitaria y cambiándose Ajá. de carrera, pero con ejemplos mal planteados. Aquí de lo que se trata es de analizar de qué manera manifiesto mejor mi pensamiento, utilizando la lógica mental. Lo que yo tengo que hacer es pensar de qué manera presento mejor un escrito. Estos son ejemplos insulsos, digo, no tienen así como que mucha importancia. Lo importante es que analicemos de qué manera podemos nosotros organizar nuestras propias ideas para presentarlas. Y ese es el ejemplo quizá de un relato. Puede ser el ejemplo de una carta, de un oficio, de un correo electrónico, de un informe. Es muy, muy parecido porque lo que yo tengo que hacer es recurrir a la lógica mental que me va a determinar si mi orden es correcto o no. Si mi párrafo tiene unidad, cohesión. Eso es lo más importante. Porque lo demás es lo de menos. Bueno, en el siguiente ejemplo, hablamos de la coherencia y claridad en los párrafos. Coherencia y claridad. Basados en la alteración de algunos del sujeto. Camacho era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. Opción: Camacho era un hábil delantero, pero no lo bastante como para poder pasar a la agilísima defensa contraria. ¿Cuál queda mejor? ¿Cuál creen que se lea mejor? Está hablando de fútbol, ¿eh? Ajá, sí, sí. A mí me gusta más la segunda. Sí, a mí también. Sí, la segunda. Muy bien. Cuando hay alteraciones en el verbo. Cuando nos toca la lotería, se pone uno muy contento. Ese tipo de oración es muy impersonal. Y cuando es impersonal, probablemente yo esté hablando de mí, pero estoy generalizando, lo cual no es muy correcto que digamos. Por eso es que sería mejor presentarlo así como: cuando nos toca la lotería, nos ponemos muy contentos. Que se supone es, uno se pone muy contento cuando le toca la lotería. Sí, generalizar así no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Y luego, bueno, pues leemos aquí rápidamente un pequeño decálogo de la redacción. Que son sugerencias, ¿eh? Son solamente sugerencias para poder escribir mejor. A ver, yo empiezo con el primero y nos van ayudando con los demás. Sí, maestro. Bueno, número 1, utilizar palabras sencillas que puedan ser comprendidas por todos a fin de ganar en comunicación plena. Por una parte. Sin embargo, esto no debe usarse como pretexto como para no enriquecer el vocabulario propio. Si conocemos palabras que quizá sean un poquito fuera de lo común, habría justificación para utilizarlas, porque es enriquecer mi escrito. Número 2.
Sustituir los párrafos largos por frases cortas, claras y sencillas. ¿Por qué creen que tenemos que hacer esto? Para ser concreto, ¿no? Porque mentalmente podemos cansar al lector. Entonces es mejor ir a la idea concreta. Número 3. Evitar las frases hechas, las muletillas y los términos arcaicos. O sea, los clichés están de más. No tiene caso utilizarlos. Si todo el mundo los utiliza, yo también, ¿por qué los voy a utilizar? Número 4. La número 4, utilizar un verbo simple, avisar, cursar, en lugar de la combinación de verbo más sustantivo, dar aviso, dar curso. ¿Se acuerdan que habíamos analizado en alguna clase anterior una serie de verbos compuestos? Si el verbo compuesto lo puedo justificar, lo uso. Si no, me voy a lo más sencillo. Número 5. Evitar frases como el objeto de y a tenor de y emplear una palabra más sencilla como para y según. Muy bien, ¿cuál será la razón de esto? Pues lo mismo que tú decías, ¿no? No cansar al lector, o sea, como que ser más concreto. Sí, ser más concreto porque como que le estoy dando mucho, le echo mucha crema a mis tacos, ¿no? Exacto. Muy bien, número 6. En las, ¿No se escucha? No te escuchamos. perdón, en las solicitudes y escritos administrativos, evitar los tratamientos grandilocuentes, como excelentísimo, señor director, Ilustrísimo. ilustrísimo señor director general, y emplear fórmulas más sencillas como señor director general. Sustituir la Ajá. ambigüedad de las ideas por afirmaciones concretas y precisas. 8, ¿a quién sigue el 8? Evitar las formas verbales en primera persona. Sustituir yo acuerdo que por esta dirección general ha acordado. Otro ejemplo, cambiar lo que le notifico por lo que le notificamos. Muy bien, dicen que es de mal gusto, ¿eh? Presentar textos así a título personal, empleando el pronombre yo. Y el tratamiento grandilocuente como ilustrísimo señor director está fuera de moda. Ya, o sea, eso no se utiliza, eso es arcaico. Número 9. No utilizar siempre que sea posible el modo imperativo. En su lugar, usar términos como solicitar, sugerir o pedir. Muy bien, no tenemos que darle una orden en un escrito. Evitar el uso de formas arcaizantes como las reclamaciones que hubieran sido presentadas por las reclamaciones que hayan sido presentadas. Si así no lo hiciere, se archivará su solicitud por. Si así no lo hace, se archivará su solicitud. ¿Cuál creen que sea la razón? Ya hemos comentado algo al respecto. Este es el futuro del subjuntivo, que ya no se utiliza. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Porque tenemos que ser claros en lo que escribimos. Si nosotros ponemos, si así no lo hiciere, quizá la persona que lo lea no me va a entender. A eso se refiere concretamente. Entonces, en conclusión, nuestro escrito tiene que ser claro, transparente, debe tener coherencia, debe tener unidad cada uno de los párrafos y acuérdense siempre, determinar cuál es la oración principal porque de ahí se van a derivar las secundarias, de manera general. Muy bien. Si hubiera algún comentario, si no, pues aquí estamos cerrando porque el tiempo nos está vigilando. Sí, maestro. Sí. El miércoles es día festivo. ¿Vamos a tener clase o lo vamos a dejar hasta el viernes? Pues yo diría que el viernes para no presionar a nadie el miércoles. ¿Cómo ves, maestro?
Sí, me parece bien. ¿Qué tal si andan muy servida la gente o muy desvelados y no se conecta? Entonces mejor no la dejamos para el viernes, ¿no? ¿Quién sabe por quién Perfecto. hablas? ¿Quién sabe por quién hablas, va? No lo digo por ustedes, yo no, yo aquí trabajando y estudiando, ya saben. ¿Le conoces algo a Lina o solo le hablas? No, maestro, a ti, a ti. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a subir el material para que lo tengan a la mano y todo. ¿Sale? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bonita noche. Igualmente, Igualmente. bye. Chao.